mayor riesgo para las empresas industriales no es el precio de la energía, sino la confiabilidad y la continuidad en el suministro eléctrico. Cada vez estamos observando más y más interrupciones en diferentes regiones del país, pues resultado de una red eléctrica saturada, una oferta limitada de energía, pero también un crecimiento acelerado de la demanda de nuevos centros de carga. Bienvenidos a Pulso en los Negocios, el espacio donde exploraremos las decisiones que están transformando el mundo empresarial en México. Yo soy Alejandra Nieto, soy gerente de ventas en Acclaim Energy. Hoy nos acompaña Leopoldo A. Salinas, director de operaciones en Acclaim Energy, una de las voces más experimentadas en el sector eléctrico privado. Leopoldo cuenta con más de 25 años de trayectoria, ha liderado proyectos clave como el Parque Eólico Tres Mesas y plantas de cogeneración y ha negociado más de 300 contratos de compraventa de energía PPAs en México, Europa, Estados Unidos y Canadá. Prepárense para una conversación profunda, práctica y reveladora sobre los retos y oportunidades que enfrentan las empresas en un entorno energético en constante evolución. Bienvenido, Leopoldo. Muchas gracias, Alejandra. ¿Cuál consideras que es el principal riesgo operativo que enfrentan hoy los grandes consumidores energéticos en México? Gracias, Ale. Hoy en día, desde mi punto de vista, el mayor riesgo para las empresas industriales no es el precio de la energía per se, como comúnmente se piensa, sino la confiabilidad y la continuidad en el suministro eléctrico. Cada vez estamos observando más y más interrupciones en diferentes regiones del país, pues resultado de una red eléctrica saturada, una oferta limitada de energía, pero también un crecimiento acelerado de la demanda de nuevos centros de carga que están llegando o que están buscando crecer en donde ya están ubicados. Cuando una planta detiene su operación por la falta del fluido eléctrico, pérdidas productivas y financieras normalmente superan con creces cualquier variación en la tarifa. El verdadero costo no está en el kilowatt hora, sino en cada minuto perdido de producción cuando se presentan algunas anomalías en el sistema eléctrico. Sí, y creo que es un desafío de mucho impacto para todas las compañías, sobre todo. En ese sentido, ¿qué pasos concretos deberían de tomar los usuarios industriales para prepararse ante estos desafíos crecientes de confiabilidad eléctrica? A ver, el primer paso creo es conocer a fondo su perfil de consumo, evaluar su nivel de exposición a posibles interrupciones o variaciones en la calidad del fluido eléctrico, pero también igualmente es fundamental tener una visibilidad financiera y operativa de los impactos que un corte podría generar en las operaciones. A partir de ese diagnóstico, pues obviamente la recomendación es diseñar estrategias de respaldo, ya sea mediante plantas propias de generación, almacenamiento, soluciones híbridas que busquen garantizar pues esa continuidad en la operación. Obviamente también es clave diversificar el suministro para, digamos, no depender de una sola fuente o un solo contrato. Hay que explorar esquemas que combinen diferentes alternativas. Cada modelo tiene sus propias particularidades, sus peculiaridades, por lo que debe analizarse con cuidado para confirmar que realmente esto que estás pensando que va a ser la solución atienda la necesidad de ya sea confiabilidad, continuidad, vamos, lo que estés buscando resolver. Hay que entender, el sistema eléctrico es un ente vivo y entonces la resiliencia se tiene que planear, se tiene que invertir y se tiene que construir con una estrategia sólida. Gracias, Leopoldo. Y creo que comentaste algo muy, muy importante, que es la parte de la diversificación y el dinamismo del mercado eléctrico mayorista. En ese sentido, nos gustaría entender cómo ves tú que está impactando la presión de la demanda regional, por ejemplo, en el norte o el bajío del país, en cuanto a la disponibilidad y calidad del suministro energético. Y sí hay peculiaridades en cada región, pero realmente es un efecto a nivel nacional, ¿eh?
En regiones, ahorita mencionaste, regiones como el norte, especialmente, por ejemplo, en el Bajío, estamos observando una presión creciente derivada, digamos, del auge industrial, el nearshoring, que esto ha traído instalación de nuevas plantas automotrices, el desarrollo de nuevos centros de datos, pues todo esto está impulsando la demanda energética a un ritmo mucho más rápido que lo que se está expandiendo la infraestructura. Y esto, a final de cuentas, provoca, vamos a llamarle dos efectos claros. Por un lado, una mayor competencia por los productos energéticos disponibles. Llámese energía, potencia, certificados de energía limpias, I-RECs, que son los certificados de energías renovables a nivel internacional. Y por otro lado, a final de cuentas, termina en un riesgo de mayor cantidad de interrupciones o limitaciones también incluso para la conexión de nuevos proyectos. Para el usuario final, esto implica que la ubicación geográfica se ha convertido en un factor estratégico. Ya no basta con evaluar la tarifa eléctrica, sino también hay que buscar la estabilidad y la capacidad de la red local, del sistema eléctrico nacional, ya sea en distribución o en a nivel de transmisión, para recibir a estos nuevos proyectos. En el nuevo mapa industrial de México, la energía ya no sigue al desarrollo. Ahora es el desarrollo que está siguiendo a la energía. En donde hay energía, habrá desarrollo. Aquí me gustaría entender por qué es crítico para las empresas tener una estrategia energética clara, más allá de solo buscar precios bajos. Afortunadamente, los empresarios lo comprenden cada vez mejor. La energía no es un costo más, es un insumo esencial que define la continuidad operativa y la competitividad de cualquier organización. Digamos, un contrato que parece atractivo a primera vista por su precio puede resultar ineficiente si el suministro falla, o si las cláusulas, o si contiene cláusulas que transfieren riesgos ocultos que más adelante van a comprometer el flujo de efectivo. Tener una estrategia energética sólida implica encontrar, digamos, el equilibrio entre precio, riesgo y sostenibilidad, en lugar de centrarse únicamente en el número más bajo. En nuestro mundo de la energía, puedo afirmar que el verdadero ahorro no está en pagar menos, sino en decidir mejor. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que tú puedes observar al momento de que los usuarios pues negocian este tipo de contratos de suministro o estructuras de compras de energía? A ver, yo creo que el error más común que encontramos, particularmente cuando editamos contratos de clientes que ya llegan con un PPA, que es como le llamamos a estos contratos, los contratos de energía, ya llegan con ellos firmados, es que fueron firmados sin haber comprendido plenamente los riesgos que se esconden, vamos a decirle, en las letras chiquitas. Muchos acuerdos transfieren al usuario responsabilidades que no les corresponden asumir, con estructuras contractuales donde estos riesgos deberían haber sido asumidos, ya sea por el generador, cuando estábamos hablando de la ley del servicio público, o ahora por el suministrador, en la antigua ley de la industria eléctrica y ahora llamada ley del sector eléctrico. Otro error frecuente es negociar solo con un proveedor, sin haber comparado alternativas. Esto coloca al usuario en una posición realmente de desventaja, ya que al no dedicarse a este mercado, pues no tiene toda la sensibilidad, no tiene la visión de la inteligencia de mercado que se ocupa, por lo que suele desconocer las condiciones y oportunidades que otros participantes pueden ofrecer en el momento que está buscando este nuevo contrato. La recomendación, vamos a decir, es bastante clara. No debe de firmarse un contrato de suministro de energía sin haber antes realizado
un análisis técnico, comercial y financiero exhaustivo y detallado. El que se hayan identificado los riesgos y que se hayan evaluado diversos escenarios que les puedan permitir tomar decisiones informadas. En el mercado eléctrico, el peor riesgo no está en el contrato, sino en haberlo firmado sin entenderlo. Creo yo que puede ser muy, muy riesgoso que el usuario o el consumidor firme algo sin tener como visibilidad total y conocimiento sobre el producto y sobre las condiciones del mercado y cómo se adapta a su perfil de consumo. En este sentido, ¿qué tipo de datos, análisis o incluso indicadores pueden permitir a los usuarios tomar decisiones más informadas, sobre todo en torno al consumo y adquisición de energía? Hay, digamos, 3 elementos clave que toda empresa debería monitorear de forma constante: su perfil de consumo, los precios de la energía, obviamente, y los cambios regulatorios. Todo es parte de conocer a profundidad el patrón de consumo que tiene el centro de carga y después buscar entender qué ajustes operativos puedes realizar para optimizar. Digamos que, como bien se dice, lo que no se mide no se controla. Y en materia energética, lo que no se controla termina costando más. Me gustaría preguntarte cómo ha evolucionado en torno a toda tu experiencia, que es bastante amplia en el marco en energía, el marco regulatorio reciente, y qué oportunidades representan para los grandes consumidores industriales. En los últimos meses, el marco regulatorio del sector eléctrico ha cambiado de manera sustancial. Apenas en febrero se publicó la ley del sector eléctrico. Incluso hace unas horas nos hicieron llegar los documentos con los que se busca reconfigurar la planeación y operación del sistema. Esta nueva ley incorpora nuevos actores, vamos a decir de una manera formal, como es el almacenamiento, que era algo que hacía falta. Y redefine las condiciones para permisos de generación e interconexión, así como la asignación de certificados. Estos cambios marcan, digamos, un retorno hacia una planeación más centralizada, establecen reglas operativas más detalladas, muchas de las cuales aún no se han dado a conocer con precisión. Hasta ahora, las principales oportunidades para los grandes consumidores industriales, digamos, se concentran en la generación, ya sea total o parcial, en sitio. Un componente clave para garantizar la continuidad y competitividad operativa que hablábamos al inicio de esta plática. Aunque este concepto no es nuevo, la actualización normativa busca otorgar mayor certidumbre en los procesos de interconexión y busca habilitar también un régimen simplificado para proyectos, vamos a llamarles de pequeña y mediana escala, menores de 20 megas. Algo que va a satisfacer las necesidades de una gran cantidad de empresas a nivel nacional. A lo mejor no todas, pero sí a un buen porcentaje. A ver, en un entorno regulatorio en transformación, como lo hemos visto en los últimos 20 y tantos años, la ventaja no es ni será de quien reaccione más rápido, sino de que quien se prepare antes de que las reglas cambien. Ya casi para terminar esta increíble sesión, Leopoldo, me gustaría preguntarte cómo se mantiene la eficiencia operativa en un entorno que cambia tan rápido como el energético, tecnológicamente, regulatoriamente y en términos de costos. Y bueno, pues obviamente te obliga a mantener, digamos, la eficiencia operativa en un entorno energético tan dinámico que siempre va a requerir una vigilancia estratégica, pero también necesitas tener una flexibilidad contractual. Obviamente requieres de una asesoría especializada, dado que contar con el apoyo de un consultor experto
Te va a permitir anticiparte a cambios regulatorios, tecnológicos o de mercado, ya sea mediante alertas oportunas y obviamente con un análisis personalizado. Evitar exposiciones innecesarias a la volatilidad del propio mercado, incluso cuando ya tienes un contrato vigente. Siempre es posible optimizarlo. Esto se hace a través de ajustes que alineen mejor los términos con los objetivos operativos y financieros de la organización. La energía no es un costo más. Es un insumo estratégico que define continuidad, competitividad e incluso sostenibilidad. Gana quien anticipa riesgos, diversifica su suministro y optimiza su operación. En este juego, la ventaja es de quien ve más allá de la tarifa y actúa con visión estratégica. Completamente de acuerdo contigo, Leopoldo. Quisiera darte pues las gracias por compartirnos tu visión. Muchas gracias, Alejandra, a ti. Estoy segura que este episodio va a ayudar a muchísimos consumidores, generadores, a proveer visión y de la importancia que es contar con una estrategia energética y tomar decisiones informadas para el bien de sus compañías. Muchísimas gracias.